Transporte y Logística es una presentación exclusiva de Julio César Lestido, con Volkswagen y MAN, dos grandes marcas en un mismo lugar. Móvil, líder mundial en lubricantes, y Nortel, para la nueva gama de camiones livianos Howo. Amigos transportistas, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está esa familia del transporte? Siempre transitando las rutas nacionales e internacionales en busca de lograr la economía de las empresas y también del país. Y por ello Transporte y Logística comienza en esta ruta de BTV para llevarles toda la información que necesitan conocer. Entre ellas, por ejemplo, desde la Intendencia Municipal de Montevideo se lanzó el Plan Nacional de Seguridad Vial. También compartiremos con ustedes declaraciones del ministro Tabaré Aguirre, quien hace referencia a la rebaja de combustible para productores y transportistas. El tema está en estudio. También vamos a compartir con ustedes la paralización que hay en la frontera entre Brasil y Chile, teniendo casi 1000 y pico de camiones paralizados hace días. Y otro de los temas, la entrevista central con un transportista de vieja data, Jorge Plachikov, quien va a hacer referencia de su accionar en el transporte a través de la empresa Lidercar. Pero eso y otros temas en este comienzo de programa que arranca así. Presenta Julio César Lestido para Volkswagen y MAN, dos grandes marcas en un mismo lugar. Lograr ponernos metas y objetivos y establecer algunos criterios que se han establecido, de forma de ir reduciendo sistemáticamente lo que es los accidentes en general, pero en particular los accidentes graves y los fallecimientos, que todavía siguen siendo una causa de muerte muy importante, sobre todo la gente más joven, ¿no? Nadie puede no estar de acuerdo con la baja de combustible, es decir, en realidad el Uruguay es un país que históricamente ha tenido los combustibles más caros que la región, pero en los últimos años no hay cómo negarlo, esa diferencia es mayor. ¿Será que no nos tenemos confianza entre nosotros? ¿O que tenemos un poquito de egoísmo y no nos damos cuenta? ¿O que tenemos miedo a no ser respetados los unos a los otros entre nosotros mismos? Pero de a poco tenemos que ir trabajando en esa tesitura para ser cada vez mejores y más unidos. Y como les adelantábamos y ustedes veían en los avances, se lanzó en Montevideo el Plan Nacional de Seguridad Vial para bajar la siniestralidad vial. Y precisamente el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, en conferencia de prensa decía lo siguiente. Es una política transversal, en base a una política de Estado que empezó desde la fundación de una SEP. Tuvo un periodo de convencimiento de lo grave que es y el costo de vidas y de lesiones permanentes de tantas uruguayas y tantos uruguayos que han significado los accidentes de tránsito en nuestro país. Y bueno, yo creo que gracias a la permanencia de una política, a todo un proceso de convencimiento y la colaboración, en este caso, como queda claro, Ministerio de Interior, Ministerio de Salud Pública, una SEP e intendencias, que espero que para el 30 de junio, es un poco la meta que ellos se pusieron, todas hayamos firmado, lograr ponernos metas y objetivos y establecer algunos criterios que se han establecido, de forma de ir reduciendo sistemáticamente lo que es los accidentes en general, pero en particular los accidentes graves y los fallecimientos, que todavía siguen siendo una causa de muerte muy importante, sobre todo la gente más joven, ¿no? de la edad entre los 18 y los 25 años. Hay una polémica allí con algún colega suyo por el tema del alcohol en sangre, ¿no? ¿Eso se va a discutir de nuevo? Bueno, depende del gobierno, yo ya expresé mi punto de vista. Uno respeta, creo que más de un intendente
inclusive del propio partido que el colega que tú mencionas, hemos expresado que, bueno, que en definitiva estamos de acuerdo que por más que teóricamente no sería grave en tomar una copa de vino o medio vaso de whisky, en la práctica eso genera una puerta abierta que la vida ha demostrado que cuando tú pones 0, chau, no tomas, ni tú, ni yo, ni ninguno de nosotros. Puede parecer un exceso, pero en realidad, cuando eso, lo vuelvo a decir, porque digo, tomas 1, tomas 2, 3 de repente a mí no me genera 0,3, sácate. Eso puede terminar siendo una vida, una lesión permanente, y no solo de la persona que toma, muchas veces de gente absolutamente inocente, lo cual ya es grave para una persona que toma, pero mucho más grave cuando uno termina afectando a una persona inocente. ¿Y cómo califica estas declaraciones que fueron públicas de Botana? Y yo respeto a todo el mundo. De la misma forma que yo tengo mi punto de vista, no digo yo la verdad, pero estoy convencido que lo vuelvo a decir, que al principio a mí me pasó. Cuando pasaron de 0,5 a 0, uno dice, no será un exceso. Y después, cuando uno ve los resultados y ve la realidad, dice, a la pucha, tenían razón. La verdad, es mejor cerrar la puerta y evitar cualquier filtración. Lo vuelvo a decir, yo respeto mucho, con Sergio Botana tengo una excelente relación personal y obviamente no digo en la verdad. Yo estoy convencido en lo personal y no juzgo a nadie, simplemente digo mi opinión de que abrir una puerta implica el riesgo de que, bueno, pierdan la vida o terminen con lesiones graves uruguayas y uruguayos. Martín, es una pregunta. El tema del alcohol cero, ¿no es algo que puedan llegar a tratar en el Congreso de Intendentes para tener un lineamiento general entre todos? El Congreso de Intendentes está buscando abordar de forma común muchos temas. El Congreso de Intendentes no mandata a nadie porque está la autonomía departamental. Sí podemos conversarlo y, bueno, por supuesto, pero vamos a ver, de repente se termina llegando a un acuerdo. No pague más por menos. Renault Trax, siempre un paso adelante. Con el respaldo de Nordex. Hacemos una pausa, tras la misma vamos a estar compartiendo con ustedes algo que ya adelantamos, es el tema del pedido de la baja en el precio del combustible por parte de la Federación Rural y que también esto cobije a los transportistas. Ya veían en los avances al ministro Aguerre. Vamos a hablar de eso y también vamos a hablar de lo que está ocurriendo en la frontera entre Chile y Bolivia. Ya volvemos. Presenta Grupo CIR, representante oficial de camiones y buses Volvo. Y seguimos en esta ruta de BTV a través de la información que nos va a llevar a distintos lugares. Pero, ¿conoces al gigante de la construcción? Te lo presento. Estamos hablando de este Volvo FMX 460. Resistente, potente, sólido y además seguro. Descubrir lo que este Volvo puede hacer. Respalda Grupo CIR. Y ahora vamos a ir a otro tema. Vamos a ir al Congreso Centenario de la Federación Rural que se llevó a cabo en Lascano, donde estuvieron todos los productores presentes, las autoridades, también transportistas. Recordemos que tanto la producción como el transporte son dos eslabones en la cadena logística que van juntos, siempre están unidos. Y precisamente en este caso puntual, la Federación Rural estaba planteando, como ya ustedes lo han compartido con nosotros en programas anteriores, la palabra del presidente de la Federación Rural, Arriani, hablando de que tiene que haber una baja en el precio del combustible para productores y también para transportistas. Si ustedes ven los discursos de las autoridades, como por ejemplo en este caso el de Tabaré Aguerre, sí, es necesaria una baja en el precio del combustible, el combustible es el más caro de la región, pero son los mismos titulares de hace tantos años atrás, y yo le invito a que agarre un diario, que escuche alguna de aquellas viejas noticias y seguimos reclamando las mismas cosas. Pero esperemos que algún día le podamos poner rumbo a una solución y que se baje definitivamente el precio del combustible. Pero Congreso de la Federación Rural, ministro Tabaré Aguerre, esta es la palabra.
el Uruguay tiene con los principales países con los que comercia, China, Estados Unidos, Alemania, Italia, por hablarle de los rubros que no son de la región, que es mayoritariamente donde exportamos los rubros agropecuarios, mantenemos una competitividad muy parecida a la que hemos tenido durante varios años. Cuando miramos el tipo de cambio real en su conjunto y miramos bienes, servicios, producto agropecuario y metemos en la bolsa los países de la región, esa competitividad se deteriora. Pero Uruguay va a exportar este año más que nunca. La faena ganadera va a ser una de las más altas de la historia. La producción de cultivo de verano, soja, ayudada por un muy buen clima, pero el clima solo, si no hubiera tecnología, si no hubiera inversión, si no hubiera habido un conjunto de empresarios con altas y modernas innovaciones en el proceso productivo, no hubiéramos llegado a las 3 millones de toneladas que vamos a llegar, creo que va a ser una cifra muy buena. Y en materia de producción láctea, después de haber soportado una situación de precios muy malos durante 2 años, estamos recuperando y estamos lentamente llegando a la producción que tuvimos el año pasado y seguramente en primavera volveremos a la producción de hace 2 años. O sea, no está todo floreciente porque los precios internacionales no son los precios internacionales que teníamos antes. Está más complicado para algunos rubros, por ejemplo el arroz y el trigo, que la carne y la soja, pero el Uruguay se presenta al mundo como un país confiable, como un país creíble, como un país que contribuye a la seguridad alimentaria global, produciendo alimentos para 30 millones de personas, y esa actividad agropecuaria, encadenada con las agroindustrias, con los servicios, con los transportes, es prácticamente 1/4 del PBI nacional. O sea, lo que sí coincidimos con el discurso de la Federación Rural es la necesidad de construir una conciencia agropecuaria, pero no la conciencia agropecuaria desde el discurso de el Uruguay se salva con el agro, con él perece, porque ese discurso no une, sino que divide. El presidente dijo que usted estaba de acuerdo con el tema de la baja de combustible, ¿es así? Pero nadie puede no estar de acuerdo con la baja de combustible, es decir, en realidad el Uruguay es un país que históricamente ha tenido los combustibles más caros que la región. Siempre lo ha tenido más caro que la región, pero en los últimos años no hay cómo negarlo, esa diferencia es mayor. También es cierto que a partir del año 2007, en el precio de los combustibles, todo lo que era IMESI, un impuesto no descontable, se transformó en IVA. Por lo tanto, cuando usted pone gasoil a 41.80, pero es contribuyente de impuesto a la renta a las actividades económicas, el IVA del gasoil, que son casi 9 pesos, lo descuenta de los impuestos. Por lo tanto, el combustible no vale 42, sino que vale 30. Eso vale para el combustible, vale para cualquier combustible, para el producido nacional o eventualmente, como hay esa propuesta, para el combustible importado. No se puede negar de que es un propósito del gobierno, y así lo está encarando, tratar de generar las condiciones para bajar el precio del combustible, por lo menos para bajar el precio del gasoil, que es el combustible de la producción y del transporte. Y ahora, amigos, nos vamos al Pacífico, porque, como yo les decía hace algunos instantes, un conflicto que se genera en Chile por parte de los funcionarios aduaneros en reclamo de reivindicaciones que el gobierno no les ha dado y por una serie de supuestas irregularidades, ha hecho que en esa frontera con Bolivia sean cientos y casi más de 1000 y pico los camiones que están varados y rehenes de esta situación, a lo que el presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo que esta es una agresión económica a Bolivia. Vamos al informe. El gobierno boliviano reclamará daños económicos así como la violación de derechos humanos de los camioneros que permanecen varados en el paso fronterizo Pisica-Colchane debido al paro aduanero en Chile. La denuncia de Bolivia a Chile será ante la Organización Mundial del Comercio, la OMC, y la Asociación Latinoamericana de Integración, la ALADI, por los perjuicios y daños ocasionados.
Por otra parte, el gobierno de Evo Morales envió ya una segunda nota al secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA, el uruguayo Luis Almagro, para denunciar ante ese organismo la vulneración de derechos humanos que sufren los camioneros bolivianos, que permanecen varados en el paso fronterizo, imposibilitados desde el pasado 24 de mayo de alimentarse por restricciones también impuestas por Chile. La Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas de Chile lleva adelante un paro general por incumplimientos salariales por parte del gobierno de Michelle Bachelet con ese sector. Esta situación ha perjudicado el tránsito de la producción boliviana hacia las terminales chilenas y ha provocado enormes pérdidas económicas. En ese sentido, el presidente Morales denunció que el paro en Chile limita la exportación de estaño a mercados de Estados Unidos y Alemania. Desde que se inició el paro, se estima en cerca de 1.800 los camiones bolivianos de carga internacional detenidos en la frontera con Chile. Debido a esta situación, centenares de camioneros tienen que soportar temperaturas muy bajas, sin posibilidad de comprar comida, además de sufrir por la falta de servicios sanitarios en esa zona. Ante esta situación, el gobierno boliviano emprendió un operativo de emergencia, asistiendo con productos y alimentos básicos a los transportistas. Un audio difundido por la prensa reveló que Carabineros de Chile prohibieron la venta de alimentos a los conductores retenidos en la localidad fronteriza de Chucuyo porque no contaban con el permiso de sanidad. Autoridades bolivianas constataron las restricciones en la zona y denunciaron que se atenta contra los derechos fundamentales de los bolivianos a quienes se les niega el acceso a alimentación y a recibir primeros auxilios. Si está buscando un vehículo nuevo o usado, lo encuentra en Leasing Car. Todas las marcas en camiones, utilitarios, autos y pick-up. Pase por Ruta 7 casi 11, San Jacinto, Canelones. Vamos a hacer una pausa, amigos, pero luego de la misma vamos a estar compartiendo con ustedes una charla que mantuvimos con Jorge Plachikov, quien es director de la empresa Nidelcar, un viejo transportista, amigo de muchísimos de ustedes que están allí acompañándonos en esta entrega. Y con él hablamos muchas cosas, no solamente de la familia, de los años de trabajo, sino también de los propios transportistas, de aquellos camioneros que pasaron a ser transportistas, de cómo está el transporte hoy, de qué es lo que necesita el transporte. Luego de la pausa, estamos con él. Presenta Móvil, líder mundial en lubricantes. Y en este bloque comenzamos con Móvil, y te recuerdo, líder mundial en lubricantes, que lo representa aquí en Uruguay Lidermin Sociedad Anónima. Y cuando vayas a cambiar de aceite, la próxima, cambia de marca, porque Móvil tiene un aceite específico para cada sector de la economía, ya sea la industria, el agro, el transporte, también para tu vehículo de familia, para la moto. Y prácticamente Móvil está en todo el mundo y es líder absoluto en el mundo en combustibles. Por eso, cuando vayas a cambiar de aceite, te repito, cambia de marca, porque Móvil cuida tu motor y protege tu empresa. Y ahora, hablando de empresas, vamos a hablar de una empresa que ya tiene sus años, que es una empresa familiar, que se dedica prácticamente al transporte de cemento en su 90 y tanto %, pero hablamos con Jorge Plachikov. Ya anteriormente, en otra entrega de Transporte y Logística, habíamos hablado con Juan José Pasadore, también una empresa de transportistas, una empresa familiar, que empezaron siendo choferes y que de a poco fueron progresando y hoy ya se instalan como empresa. Esas vivencias que nos transmiten y que muchas veces son las de ustedes, las que están a la distancia, y muchas veces son amigos y se conocen. Y aquellos que quizás hace mucho que no lo ven, van a tener la oportunidad de escucharlo, de verlo, y quizás en algún momento de compartir con él algún asado o algún café. Pero hablamos con él, hablamos precisamente de muchos temas, y este es el comienzo de esta charla que tuvimos y que compartimos.
Jorge, ¿cuántos años en el transporte? Y como chofer empecé a los 16 años. Hoy tenemos 58, ya hace años que no soy chofer de camión. Desde que logré tener el 0 kilómetros no pude andar más yo. Lo tuve que dárselo a otro. Y ahora la empresa, ¿cuánto hace que está funcionando como tal? Como empresa desde el año 99, se llama Nidelcar Sociedad Anónima. Nace el 13 de julio de 99 y bueno, ya estamos para los 18 años. ¿Especializada en? Transporte de cemento, el 95% de lo nuestro. Hablemos un poco del transporte precisamente. Hoy, ¿dónde está la mayor preocupación del transportista en lo que hace a mantener su flota, su trabajo, sus empleados, sus clientes y poder hacer una economía de escala que le permita vivir de lo que le gusta? Mirá, el transporte hoy ha cambiado mucho lo que era antes. Antes era una pasión, hoy es un negocio que es por plata. Camioneros por pasión quedan pocos. Empresarios por pasión, no sé, porque la verdad que recién ahora soy empresario después de veterano. Me gusta mi empresa. Tenemos muchos tiempos muertos hoy por hoy, que esos son el costo escondido, que se ha escuchado hablar de él y es un costo alto. Y los barracas y los clientes aún no han aprendido a respetar ese tiempo. Tenemos que profesionalizarnos más para que el chofer le digamos, bueno, vos venite a las 8 de la mañana, que a las 9 tenés que estar en tal lado y vos llegando el camión 9, hasta las 9:30 espera, y a las 9:30 empezamos a cobrar una hora de espera. Porque si no, que fulano, que mengano, y no hay un respeto por el horario, porque ellos no tienen costo, pero ese costo ahora nosotros lo vamos a tener. Ya lo estamos teniendo y lo vamos a tener y cada vez en mejor control. Jorge, se escucha a los transportistas hablar de que hay que profesionalizarse, que los tiempos muertos, que hay que unirse, que hay que hacer un montón de cosas. Pero hasta el momento y en este 2017 seguimos con el mismo diagnóstico de hace tantos años y al mismo tiempo como que está faltando la unión dentro del transporte. ¿Y será que no nos tenemos confianza entre nosotros? ¿O que tenemos un poquito de egoísmo y no nos damos cuenta? ¿O que tenemos miedo a no ser respetados los unos a los otros entre nosotros mismos? Pero de a poco tenemos que ir trabajando en esa tesitura para ser cada vez mejores y más unidos. En el último paro del arroz nos pararon los camiones del cemento y tuvimos que parar. Y respetamos la decisión de todos de parar. O sea, no es que quisimos atropellarlos y seguir, no. Pacíficamente todos los transportes de cemento paramos. ¿Y quedó conforme con el resultado? Podíamos haber sido mejor, pero algo se logró. Lo que noto que se terminó la zafra, se terminó ese momento de bonanza y estamos a foja cero igual que al principio. El camionero que entró debiendo 25, terminó la zafra y debía 24 o 25 igual que antes de la zafra. ¿Y ahora está pasando algo parecido con soja? Sí, lo que la soja pintaba que podíamos hacer algo bueno, yo no vivo del transporte de chacra, pero notaba que todos los choferes, todos los camioneros que iban para la soja, comentaban, bueno, esta vez sí, hay mucho para transportar, hay mucho para hacer, pero no se pudieron cuidarse la espalda y llegamos a la misma tesitura que el arroz. Hay quienes sostienen, cada uno tiene su visión en cuanto a cuál es el diagnóstico y cuál es la solución al tema de transporte. ¿Pasa por una regulación? Puede pasar por una regulación, igual que lo que es el taxi, lo que es el ómnibus, pero el transportista de carga pesada tiene más oferta y demanda, porque no es continua en el largo del año. Por ejemplo, podría hacerlo con el transporte de la madera, que es mucho más continua, pero no mantiene una línea lo que es el transporte de zafra, de chacra, no mantiene línea, porque hoy podés cargar para Nueva Palmira y cortar en Nueva Palmira, pero después a mediados de año ahí surge un negocio que se va a cargar todo para Paysandú y se va por Paysandú y cambian los kilómetros, cambia todo
y la demanda de camión es menor porque se hace más continuo y más seguido el viaje. Zafra a zafra, el tema de la tarifa es un tema recurrente. ¿Qué podría pasar si llega a Uruguay, como ha llegado a otros países, esas empresas o esas plataformas que hacen remate de fletes online? Y ya se está trabajando, hay gente que está trabajando en tipo un remate de flete online, que no me acuerdo el nombre ahora, pero sí lo quisieron implementar y no, gracias a Dios en mi concepto, no tuvo mucha aceptación, porque muy nuevo, muy innovador para lo que es nuestro país. Pero se armaría un remate de flete que sería muy costoso para nosotros los camioneros, que tenemos que tener una base que es tanto que tenemos de costo, y a veces cuando no lo lleguemos rematamos el flete del camión y nos comemos una parte del camión para pagar un impuesto o para pagar una cuota. No contamos la reposición o una ganancia, y eso no puede ser. Hoy prácticamente es más allá de la pasión, el amor o la necesidad que como empresario se tenga para hacer los fletes, como que ya no es el mismo atractivo trabajar como hace 30, 40 años, ¿no? La sobreoferta de camiones, la competencia muchas veces desleal, el costo del Estado, se está haciendo cada vez más difícil y además atentando directamente contra la utilidad del negocio. Sí, la utilidad no es ni cerca de lo que fue en su momento, pero por los costos ocultos, que son las grandes esperas que tenemos, y que los impuestos son un poquito avasallantes porque hay que mantener un Estado grande. Entonces todos los tenemos los impuestos, pero hay quienes lo saben pagar y quienes no. La guía de carga, ¿cómo la ve? Algo muy difícil de instrumentar, muy difícil. Sería muy bueno, pero yo pienso que la tendría que hacer el chofer y no hacerlo desde la casa a las 4 o las 5 de la mañana, cuando el viaje no se sabe si se carga sí o no. ¿Cuál sería el concepto, el criterio, no digo mensaje, pero la opinión que usted haría pública, por lo menos al gobierno? Necesitamos mejores rutas, puentes más fuertes, más atención a las vías rápidas, porque no puede ser de que hagamos una vía perimetral de 20 kilómetros, 25 kilómetros y le pongamos 20 semáforos en el medio. No puede ser que vos vengas por ruta 5 y de pronto un semáforo te hace detener en el medio de la ruta y decís, ¿qué pasó acá? Y es porque van a entrar a una vía que se hizo hace 5 o 6 años atrás. No puede ser. Otra cosa, el SUCTA. Yo no puedo perder 24 o 48 horas para hacer una inspección a mi camión. En otros países lo he visto y lo he palpado. Hay talleres autorizados a hacer la inspección de los camiones y la hago en el momento que tengo libre. Y no acá tener un momento libre para ir al SUCTA. Como ustedes saben, ANCAP contrató fletes brasileños para trasladar cal a Candiota. También le preguntamos eso a Plachikov. ¿Qué pensaba? Nos dijo él. ¿Cuál es la opinión, el concepto que se ha formado en torno a esta contratación de esta empresa brasileña, teniendo en cuenta que el transporte de carga uruguayo, internacional también, cuenta con todas las unidades necesarias? Y si no están, bueno, posiblemente se pueda comprar las tolvas donde tenga que comprar. Bueno, te soy sincero, si en este momento vienen y dicen, y el carga hace cargo del transporte de cal a Brasil, no tenemos los medios, no contamos con los equipos suficientes. Yo pienso que Brasil está un paso adelante de nosotros. La contratación la deben haber hecho de acuerdo a las necesidades del caso en ese momento. Es cierto que en aquel momento Uruguay no tenía la cantidad de tolvas que hoy tiene, no las teníamos. Pero si hubiera abierto un poquito la puerta, capaz que nosotros hubiéramos comprado algunas para poder estar. En la sensación, en la opinión pública, es que hubo maniobra.
por todo como se ha presentado y la investigación que se está llevando adelante. Desde el transporte, ¿qué percepción se tiene? No creo que ANCA se preste una maniobra. Yo trabajo con ANCA muy cerca y no creo que ANCA se preste a maniobras de ese tipo. Más bien ha sido una necesidad del momento, no le dieron tiempo a pensar a los directivos y tomaron tal vez alguna decisión apresurada, pero no más de eso. Y en lo que hace al transporte de su empresa hoy, ¿cuál es la realidad? Nosotros estamos transportando, mucha del transporte nuestro lo hacemos para ANCAP y para Cemento del Plata, y vemos la necesidad de ir cambiando continuamente para estar a las alturas de las circunstancias de lo que necesita ANCAP. Una agradable charla con Jorge Plachikov, y así hacemos sucesivamente en muchos de nuestros programas, hablando con ustedes, tomando la realidad de cada uno y llevándola a un terreno general para conocer entonces cuál es la problemática, las necesidades, las ilusiones, los sueños, las expectativas, y eso hace al transporte, eso le da vida al transportista. Por eso es que cuando hablamos de transportistas y hablamos de necesidades, también hablamos de soluciones, y allí está Traimar. Porque cuando necesites accesorios, componentes, acoplados para semirremolques y los acoplados, llama al 2408-6248 o andate hasta allí, hasta Lima 18, a media cuadra de Justicia, y tenés repuestos originales al mejor precio de plaza. Si no, llama por teléfono, habla con Eduardo y te lo envía a cualquier parte del país. Traimar, desde 1978, dándole soluciones a los transportistas. Vamos a una pausa y luego vamos a compartir con ustedes una nota también un tanto distinta. Una empresa que se dedica al transporte de residuos domiciliarios, pero también hospitalarios. Y de eso vamos a estar hablando. Ya volvemos. Presenta Nordex, representante en Uruguay de Camiones Howo. Y entramos en el último bloque de transporte y logística, en este último tramo de la ruta. Si estás pensando que tu empresa necesita un vehículo confiable, sólido, que te dé todas las prestaciones necesarias, bueno, estás buscando entonces a este tipo de camioneta, este tipo de utilitario, porque son los nuevos modelos de Jinerai, que llegan de la mano de Nordex, en su formato de doble cabina, utilitario, furgón y minibús. Nordex es garantía de calidad con 50 años de trayectoria en el mercado, con el mejor servicio y respaldo a sus clientes. Hablamos de empresas, hablamos de transporte. Muchas veces vemos en la calle, en las ciudades o en las rutas, vemos camiones que transportan residuos hospitalarios, que también transportan relleno sanitario, que se dedican al tratamiento de los efluentes. ¿Cómo trabajan esas empresas? ¿Cuál es el protocolo que deben seguir para que a nivel de la ciudad esté todo sin problemas de ningún tipo, sin ningún riesgo? Pues bien, nos fuimos hasta la empresa Aborgama y allí hablamos con Pablo Samonsky, quien nos cuenta cómo es el origen de la empresa, cómo comenzó, desde dónde surge y hacia dónde se trasladó. Aquí es su palabra. Samonsky, Aborgama comenzó en 1991, en principio, concretamente para el transporte de residuos sólidos urbanos del departamento de Maldonado. ¿Cómo es que comienza precisamente esa historia y cómo llegamos hasta nuestros días? En el año 91, Aborgama son las siglas de Abonos Orgánicos Maldonado. En realidad, el primer giro, el primer rubro de la empresa no fue de transporte, sino el tratamiento de la fracción orgánica de los residuos para
fabricación de compost orgánico. Eso tuvo una extensión hasta el año 96-97, en que en Maldonado se decidió por parte de autoridades municipales y también por razones de mercado, de reciclaje, a cambiar a la modalidad de relleno sanitario. Desde allí, desde el año 97, Aborgama opera en la localidad de Las Rosas el relleno sanitario, donde se hace la disposición final de todos los residuos urbanos del departamento de Maldonado. Maldonado tiene esa particularidad de que todos los residuos de todas las localidades del departamento van a ese sitio. Aborgama opera ese sitio desde el año 97, bajo la modalidad de relleno sanitario, que es una modalidad de enterramiento de los residuos que minimiza el impacto ambiental, al tener una tapa diaria, una compactación, minimiza la contaminación por voladuras de elementos livianos, minimiza la contaminación de las aguas a través de una planta de tratamiento del efluente líquido llamado lixiviado. Y la gran novedad que tiene Maldonado es que minimiza la contaminación por gases, porque la fracción orgánica de los residuos, al estar enterrados, es decir, al estar sometidos a una condición anaerobia, generan el llamado biogás, que contiene la mitad del biogás aproximadamente es metano, que es un potente gas de efecto invernadero. Eso llevó a que por el año 2000 nació un proyecto en el cual participó financiando con una donación de casi $1 millón el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, participó el PNUD como administrador, el Banco Mundial, la Intendencia de Maldonado, la Unidad de Cambio Climático de la Dinama, del MBOTMA, y la propia Aborgama poniendo parte de esa inversión. Esa planta fue construida en el año 2004 por una licitación internacional y empezó a operar en el principio de 2005 y bueno, aún está operando. La operación y mantenimiento la hace Aborgama, así que a pesar de que el nombre refiere a abonos orgánicos, yo diría que Aborgama es una empresa dedicada al tema ambiental, en particular especializada en el tema de los residuos. Y en el año 2006, julio 2006, se inaugura la planta de Aborgama en Montevideo, que mantuvo por un tiempo una doble planta, digamos, en Maldonado, pero por 1 año y medio. Ahora estamos ubicados en la planta en Camino Engativo, junto al sitio de disposición final de Felipe Cardoso Municipal. Es una posición estratégicamente la ideal, porque hay que estar en el baricentro de donde se generan los residuos hospitalarios. Obviamente la mayor atención sanitaria de hospitales y en donde hay mayor concentración es en Montevideo, en la zona metropolitana, y además estamos ubicados junto al sitio de disposición final, es decir, el residuo tratado prácticamente no tiene un recorrido muy corto desde que es tratado hasta que es hecha la disposición final. Una vez tratado ese residuo, es considerado asimilable a urbano, por eso se hace la disposición final junto con los residuos comunes de la ciudad. Precisamente le consultamos cuál es el protocolo, cuál es el tratamiento que se le da a los residuos hospitalarios. Y nos decía lo siguiente. La particularidad que tiene el transporte de residuos sanitarios respecto a otros residuos es que nunca es a granel. Se realizan tarrinas identificadas con un número, que ese número está asociado a un código de barras. Entonces ahí es donde hay uno de los elementos esenciales del transporte de residuos sanitarios, la trazabilidad. Las unidades de transporte hacen unas determinadas rutas a los generadores. El personal de transporte lo único que transporta y carga en los camiones son las llamadas tarrinas,
los envases sin tener contacto directo con el residuo sanitario. A su vez, ese residuo sanitario debe estar dentro de bolsas rojas, determinado micronaje, que indican el tipo de residuo. La propia tarrina, además de la identificación del número, posee la identificación de sustancia infecciosa. Entonces no es a granel. Y bueno, contamos actualmente con 6 unidades de distintos tamaños que esencialmente nuestra empresa recoge en Montevideo, zona metropolitana y zona este. Llegamos hasta el límite con Brasil en el Chuy, y hacia el norte llegamos hasta lo más al norte de la ciudad de Durazno. Esa es la zona que nosotros directamente atendemos. La particularidad que tiene es que son camiones de gran volumen y de poco peso. Imagínate un camión promedio de 120 tarrinas, en que cada tarrina puede tener un peso bruto promedio máximo de 20 kilos. No da una carga, da 2.500 kilos aproximadamente de carga, con un furgón que de acuerdo a la normativa debe ser térmicamente aislado, de manera que es una carga no pesada, pero que sí ocupa un gran volumen, porque no siempre las tarrinas vienen totalmente cargadas. Hay una normativa que ahora ya se generalizó, que el peso bruto no debe exceder de 25 kilos. Y bueno, la característica esencial son rutas predeterminadas. Dinama conoce cuál es el diseño de nuestras rutas, se informan en informes periódicos semestrales. Cada vez que se llega a un generador, las unidades van con un colector de datos electrónico, lee el código de barra en la tarrina y emite un comprobante impreso que se deja en el generador y se lleva una copia el transportista, es decir, la empresa. Entonces nosotros tenemos la información en nuestro propio sistema de cuántas y qué número de tarrinas retiramos cada día de cada generador. Si ocurre algún problema en que hay que identificar el generador, es simplemente recurrir al sistema para poder comunicarse con ellos. Las tarrinas son descargadas en nuestra planta, ahí se descargan al sistema de tratamiento, que en nuestro caso por autoclavado, por presión de vapor. Y la tarrina, una vez vaciada, se somete a un proceso de lavado, de desinfección, y nuevamente es cargada en los furgones para cerrar el ciclo. Presentó Nordex para Renault Mildium 300 DXi 6x2. Renault Trax, siempre un paso adelante. Y llegamos al final, amigos, y les quiero comentar que para nuestra próxima entrega, en nuestro próximo viaje, vamos a compartir algunos temas, como por ejemplo el tema de la tecnología en camiones forestales, lo que ha traído desde Alemania para adaptarlo a nuestro país Julio César Lestido, pero vamos a estar hablando de esa tecnología. También vamos a estar hablando sobre si está funcionando bien o regular o mal la logística dentro del puerto de Montevideo. Son algunos de los temas e informes que vamos a compartir con ustedes en nuestra próxima entrega. Un punto de partida y un punto de llegada para un próximo encuentro que será cuando ustedes lo dispongan. Hasta entonces. Transporte y Logística fue una presentación exclusiva de Julio César Lestido, con Volkswagen y MAN, dos grandes marcas en un mismo lugar. Móvil, líder mundial en lubricantes, y Nortel,
para la nueva gama de camiones livianos Howo.